porque vamos a hablar del ajuste de la visión. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, manejamos el tema de la visión. Ya hemos hablado bastante de la visión nosotros. Visión es el efecto o hecho de ver, entre otras cosas, pero también se maneja para explicar, hermano, una línea de pensamiento o una comisión de Dios en un vaso usable por el Señor. Entonces, cuando hablamos de una visión, no sé cuántos han oído hablar de, es que nuestra visión es esta, hermano. Y otros dicen es que la visión nuestra es esta. Están hablándole a usted, nuestra línea de pensamiento es esta, nuestra comisión de parte de Dios es esta. Entonces, me recuerdo el hecho de que el Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, lo ordenó en el desierto cuando levantaron el tabernáculo, hermano. Le puso por grupos de tribus, le puso banderas, hermano. Y entonces puso tres tribus que estaban divididas, donde se miraban las banderas, o habla la Biblia de las banderas. A eso le llamamos nosotros los abanderados. ¿Por qué abanderados? Porque de alguna otra forma están compartiendo, transmitiendo una visión que desde luego se va a estar viendo por la bandera que tienen. Otro ejemplo que le pongo rapidísimo es: los países tienen sus banderas y sus líneas, desde luego, donde gobiernan, para poder saber qué país es el que está. Pues es como que en México no hay una bandera y hay un orden de gobierno, pero cuando el mexicano se viene para acá, no deja de ser mexicano, pero tiene que ajustarse al orden que existe acá y el gobierno, ¿correcto? De otra manera lo van a tronar, hermano, tarde o temprano. Va a chocar contra el sistema. Entonces viene a ser prácticamente lo mismo. Por eso el Señor, cuando ordena a las tribus en el desierto, les da una bandera para que bajo él estén tribus que iban a estar persiguiendo esa comisión que tenían en los 4 puntos cardinales de lo que era el desierto. Por eso, repito, cuando hablamos de una visión, hablamos de una línea de pensamiento o una comisión de Dios a un vaso usable por el Señor. Yo siempre he hablado de la visión de levantando la cosecha, hermano, porque hasta cierto punto no hemos logrado llegar al nivel, y no sé si lo lograremos, porque desde luego tiene mucho que ver con el incorporamiento de aquellos que Dios está trayendo a que se incorporen a una visión, que entiendan lo que es una visión y que entiendan lo que es ajustarse a una visión. Entonces, yo entiendo que todos los ministerios, hermanos, tenemos diferentes comisiones. Por eso, aun cuando Josué reparte las tierras, usted se va a dar cuenta que Josué repartió las tierras conforme el Señor le dijo que repartiera. A uno les dio mucho, a otro les dio mediano y a otro les dio poco territorio. Pero eso fue una orden de Dios. No por eso dejaron de ser parte de las 12 tribus de Israel. Seguía siendo pueblo de Dios. Y tenían una comisión, tenían cada región, hermanos, tenía su gobierno, y desde luego atendían al gobierno de Dios, pero tenían ellos una línea de pensamiento de cómo tenían que gobernarse y cómo ellos estaban corriendo la visión que el Señor les había dado para poblar ese territorio. Lo mismo sucede cuando Dios levanta a ministros, hermano. Dios levanta a ministros, le da una visión. No puede haber un ministro que no tenga una visión de parte del Señor, porque si no, no fuera ministro, fuera simplemente un obrero. El obrero tiene simplemente una delegación ministerial. El ministro tiene una comisión, que es una visión.
ministerial de parte del Señor, de lo que debe de hacer, cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Y yo he hablado con ustedes un poco acerca de la visión de levantando la cosecha, pero espero dejarles un poco más hoy acerca de esto. Lo que sí me llama la atención, le repito, es lo que dice Habacuc 2. Cuando dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe, ¿por qué, hermano? Usted no se ha dado cuenta que somos muy olvidadizos, ¿verdad? Es más, cuando el Señor aún hasta nos da un sueño, una visión, nosotros decimos, Señor, ahorita al rato que me levante la escribo o la grabo. Y al final cuando te levantas y ya te quieres tú poner y ahora voy a escribir, ¿qué vas a escribir? Ya se te olvidó. Entonces, esa es la parte que me llama la atención, que Dios se preocupa por recordar de la importancia de que la visión se escriba, hermano. Que se escriba. Ya le voy a explicar ahorita dónde Dios ha escrito anteriormente visiones, para que usted se dé una idea, y dónde Dios termina escribiendo su visión. Pero grábala en tablas para que corra el que la lea. Entonces, tiene que haber una evidencia de que estás impactado por una visión, de que Dios te ha dado una visión, hermanos. A eso me refiero. Entonces en Habacuc 2:2 el Señor le dice al profeta que la escriba en tablas para que no se le olvide. Entonces el Señor me respondió, es el verso, y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Fueron muchos a quienes el Señor les mandó que escribieran lo que estaban viendo. Daniel, ponemos un ejemplo, rapidísimo. ¿Quién más? Jeremías, Juan, Isaías, muchos más. Podríamos pasarnos, hermanos, días enteros viendo a quienes el Señor les habló. Pero en varias ocasiones el Señor manda escribir la encomienda, especialmente en diferentes partes. Yo saqué algunos nomás, no son todos, pero usted lo va a revisar en la Biblia, puede buscar muchísimos versos de esto. Pero el Señor manda a escribir la encomienda o la visión en tablas. Éxodo 32:15. ¿Se acuerda cuando le habló a Moisés, cuando le dio a Moisés, hermano, lo mandó que se escribieran en tablas muchas veces los escritos? Pero leamos Éxodo, mejor para no quedarnos con la duda. Y vamos a mirar Éxodo 32:15. Digamos fuertemente cuando lo tenga. Amén. Dice alguien por ahí más, ¿verdad? Muy bien, aquí está. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Entonces, ¿dónde Dios escribe, hermano? En tablas de piedra. Ahora, si usted mete donde Dios escribe a su computadora en tablas de piedra, usted va a encontrar que el Señor escribió en varias ocasiones o mandó que se escribiera en varias ocasiones, hermanos, en tablas de piedra. Voy a quitar el saco rapidísimo. Está haciendo mucho calor aquí adentro, ¿eh? Aquí lo voy a poner, mire. Y esa es una vez que el Señor manda a escribir en tablas, y el pueblo tenía la ley o los mandamientos, mejor dicho, hermanos, en las tablas de piedra. Eso se llama como el decálogo, que serían los 10 mandamientos que el Señor le da al pueblo para que el pueblo lo siga al pie de la letra, y fueron escritos en tablas de piedra. La segunda vez que Dios establece o escribe una visión que vemos en la Biblia, miramos aparecer el papiro. O sea, hablando de libros, donde ya era algo más moderno. Ahí usted puede mirar Jeremías 32, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras.
No era necesariamente el papel, pero el Señor lo que estaba tratando de decir, escriban, escriban, escriban. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino Ovidio Barrios aquí? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? Escriba, hermano, es importante escribir, así le habló. Yo estoy de acuerdo, escriban, hermanos. Escriba, hoy no puede usted, si el Señor estuviera hoy con nosotros aquí, físicamente hablando, diría, escriba en su tableta o en su celular. ¿Correcto? ¿Sí? Él lo haría, no tiene problema, hermano. No vaya a ser como un pastor que un día me agarró por mi computadora y me pegó una, hermano, que olvídese, ¿para qué les digo? Que eso era del diablo y que por qué la Biblia no, y que mi computadora y que no. Yo le dije, bueno, ahí te voy a dejar con tu forma de pensar, hermano. Le dije, ¿para qué me voy a pelear con alguien que no quiere crecer, no? Pero cuando el Señor empieza a enseñarle al pueblo la importancia de escribir, cuán importante, hermanos, es escribir, y cuán importante es de que lo que se escribió se vea que está bien escrito. No solamente escribir, porque hay gente que, hermano, que escribe que no se le entiende nada. Pareciera que uno necesita un traductor para traducir los jeroglíficos que se avientan ahí. Sí, también ellos. No, aquí hay muchos, hermana. ¿Para qué queremos doctores? Que hay muchos. Pregúnteme a mí que leo devocionales. Yo digo, Dios santo, ¿cómo le hago? ¿Habrá Tulim y Urim para poder interpretar este escrito? Así ando yo, hermano. Entonces, pero lo que yo quiero que usted vaya denotando es la importancia que Dios le da a escribir la visión y asegurarse que ese escrito otros puedan leer qué pasa, qué es lo que tiene usted escrito, pues. Antes se escribía en las piedras. Cuando vino el papiro, se empezó a escribir en el papiro, se hicieron rollos, hermano, aunque la Biblia llama libros, pero no había en sí libros, había rollos simplemente. Libros no existían. Y dice, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras. Ahora, mi pregunta es, ¿le da Dios importancia a escribir, sí o no? ¿No lo oí? ¿Sí o no? Dígame, ¿cuántos temas lleva escritos de los que se han predicado aquí? Hermanos. No estoy intentando, aleluya, hermano, qué glorioso, caí, acabo de subir al cielo. Y los hermanos que se cocinen. Ah, Dios amado, ¿verdad? Que es que ha estado muy caliente. Pero le repito, hermano, cuán importante es el aprender a escribir, porque a Dios le preocupa que escribamos. Que vaya, mire, cuando una persona aprende a escribir, capta más rápido la visión. Porque se está doble enseñando, no está concentrado en cómo, qué mueca tiene el predicador. No está concentrado si el hermano que está al lado de él está dormido, está despierto, si el niño está llorando, absolutamente nada. Está concentrado en la atención de lo que está enseñando el predicador, porque lo está escuchando y lo está escribiendo. ¿Cómo se llama eso? Un doble aprendizaje. Aprende a través del oído y aprende a través del tacto, porque está escribiendo. Y yo quiero que usted vea que durante la historia bíblica el Señor se preocupó por decirle a sus siervos que escribieran. Y hoy la iglesia no escribe, hermano. No escribe nada. Aún nosotros como pastores, hermano, escribimos los temas, aunque no parezca, pero a veces la gente piensa que uno está texteando cuando alguien está predicando, pero no es eso, uno está escribiendo. Yo le puedo enseñar temas enteros de todo lo que me toca a mí escribir cuando predica otro predicador, y los tengo muy aquí, bueno, ¿para qué le enseño? Todos los temas
Se predicaron en el retiro, muchos cuando yo no predico, yo los escribo. ¿Sabe por qué? Porque eso me concentra y a la misma vez me enseña. Mi atención está en la palabra, no en nada más. Bueno, los servidores, hermano, tienen que estar sirviendo, si bien es cierto, atentos, pero yo les recomiendo que aprendan a escribir también, hermanos, y todos. Porque de esa forma se va acelerando el captar de la visión más rápido. Yo le muestro. El Señor le dice a Jeremías, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras. Pero ¿en qué estaba? En papiro, ya no en piedra. Ahora le voy a dar otro punto más donde el Señor les manda a escribir, madera. O sea, a Dios lo que mire, si no tiene papel, escriba, como dice Mauricio, en el lomo de que está enfrente de usted. Pero escriba. No lo vaya a hacer, hermano. No nos vayamos a meter en problemas. Pero acostumbre a traer, hermano, un cuaderno, o acostumbre a traer una tableta, su celular, y escriba. Levante la mirada para ver la pantallita y dice, ya capté el punto. Pues vamos a escribirlo. 7 puntos. Deuteronomio 6:9. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿En dónde? ¿Qué le dijo que tenía que escribir, hermano? Los escritos de la ley, hermano. ¿En dónde? En los postes y en las puertas. Estamos hablando de madera. Ahora, si usted mete cada uno de estos puntos a su computadora y le pone en el search, hermano, madera donde Dios escribió, piedras donde Dios escribió, libros donde Dios escribió o mandó a escribir, perdón. Y usted tiene que entender que en aquel entonces no existía el papel, era el papiro, era el más grueso. Me estoy dando a entender, hermanos. La idea que Dios está tratando de plantar es de que la visión se acelera, se ajusta cuando aprendemos a escribirla. Cuando aprendemos a escribirla, la empezamos a entender. Y entonces otros van a ver que nosotros estamos afín a una visión. Y no que andamos en la nuestra, sino que andamos en la visión que Dios ha delegado. En el orden de Dios. Le recuerdo, el tabernáculo se ordenó y Dios puso abanderados para que fuera la señal de que ellos eran los comisionados a dirigir a las tribus que estaban bajo su tutela. Número 4, en los cascabeles de los caballos. Ahora, usted va a decir, pastor, pero yo no tengo caballo hoy, pero tiene carro, ¿correcto? ¿Qué nos dicen que ahí? La troca, que no sé qué, de 4 caballos de fuerza. Y ahí no tiene un caballo, tiene 4, hermano. ¿Sí me entiende? A veces uno critica a las personas que exageran también, porque hay gente que exagera, ¿no? También. Es muy exagerado. Pero a veces uno, hermano, ha criticado, se lo digo francamente, a personas que ponen un sticker, ¿verdad? En su carro. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué es lo que está ahí aprendiendo la persona? Es aprender la palabra del Señor, que viene a ser parte de una visión. Porque ¿qué se predica aquí? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué viene a aprender usted aquí? La palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. El otro día me dijo una persona, es que yo no necesito ir a una iglesia para aprender lo bueno y lo malo. Yo le dije, tienes razón. Eso te lo enseñan tus padres cuando tú estás en casa de chiquito. Tu papá te dice, eso es malo, esto es bueno. Y si tu papá es malo, te va a enseñar solo lo malo. Pero si tu papá tiene principios familiares y morales, te va a enseñar lo bueno. Pero a la iglesia tú vienes a aprender más de Dios, a cómo acercarte a la presencia de Dios, a cómo vivir mejor delante de Dios,
a cómo ser un mejor cristiano. ¿Me explico? Aquí, perdón, en la iglesia no venimos a educar niños. No venimos a estar, hermano, enseñando a los niños. No es el fin. El fin, hermano, me refiero yo en educarlos en lo que tiene que ver con su casa. En cuanto a la palabra del Señor, al 100. Los niños tienen que aprender la palabra de Dios desde chiquitos. Y la iglesia es un buen vehículo para que aprendan la palabra del Señor. Por eso los maestros de niños deben de concentrarse exclusiva y específicamente en enseñar la palabra de Dios y lo que es ministerios levantando la cosecha para que los niños vayan conociéndolo. ¿Sí? De otra manera los niños, hermano, van a crecer, van a hacerse adolescentes y no van a saber ni siquiera Juan 3:16 si los papás en casa nunca les enseñan. Pero para eso está la iglesia. No, la iglesia no está, hermano, para decirle a un niño, oiga, mi hijo, usted no se pare en las sillas porque eso no está bien, está destruyendo el inmueble del ministerio o de un vecino. Eso se aprende en casa, hermanos. ¿Dicen amén o no amén? Oiga, mi hijo, no se meta en las conversaciones de... A mí como me molesta, hermano, cuando de veras, yo tengo un vecino. Ay, Dios, es que, hermano, ese vecino es exclusivo. No son ellos, hasta cierto punto sí, son ellos. Pero me molesta a veces la educación que se les da a los niñitos porque se les permite de todo. Permite todo. Y el niño, dicen los que conocen más que de esto que yo, que desde los 6 meses empieza a manipular a los padres. Eso es lo que dicen ellos. Revíselo y va a ver que ahí va a decir que han hecho estudios donde los niños desde que son de la edad de 6 meses buscan cómo atraer la atención de los padres. Cuanto más cuando están creciditos. Bueno, pues yo tengo un vecino, hermano, que tiene 4 niñitos. Pero esos son niñitos especiales, hermano. Especiales. Estoy conversando con sus papás y se meten en la plática, hermano. Y empiezan a alegarme ellos y a alegar. Yo le digo, niño, tranquilo, la plática no es con usted. Sí, pero que usted, hermano Tito, que esto y que lo otro, y que esto y que lo otro, y me agarran, hermano, entre los 4. Yo le digo, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué dejas a tu hijo que haga esto? Eso, ahora soy yo ahorita. El día de mañana va a ser alguien que sí te los va a avergonzar. Ay, hermano, es que yo les digo que no hagan eso. No, yo les digo, a mí la vara no me hizo daño. Al contrario, cuando mi madre me miraba a mí, que éramos 7 hermanos y una hermana. Usted ya se imaginará, 7 hermanos y una hermana. Llegaba una visita a la casa, hermano, todos sabíamos que teníamos que desaparecer. Ya sabíamos, hermano. ¿Sabe cómo aprendimos? Ay, pero que no vaya a lastimar los sentimientos del nene, va a crecer medio defectuoso. No, hermano, estamos bien, gracias al Señor. Y no soy el único. Muchísimos pasamos por ahí. Eso de crear presidiarios para el futuro, hermano, me preocupa mucho con este sistema. Hay tanta defensa de no poder ni corregir a esos niños, hermano, ni siquiera levantándole la voz, cuando la Biblia autoriza que se corrijan con la vara de la corrección. Escucha lo que le estoy diciendo, hermano. Pero nuestros psicólogos, hermanos, dicen que no, que lastiman los sentimientos y las emociones de los niños. Y los niños se vuelven más manipuladores. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 6 años. 6 años tenía mi niño. Yo le dije, o te me tranquilizas o te me relajas, le dije yo. Estaba haciendo mucho ruido. ¿Y sabe qué me hizo? Me llamó al 911. Sí, me llamó al 911. Me llama a mí de regreso la señorita del 911, me dice, ¿está todo bien en su casa? Le dije, sí. Le dije, pues es que tenemos una llamada del 911. Le dije, mi hijo la debe haber hecho, era el único que tenía el teléfono, pero ¿cómo sabían el 911? 6 años. Ya de 2 años, hermana, ya avanzaron.
Imagínense, de 2 años, hermano. Y luego ya después ellos allá atendiéndolos, haciendo dinero con el gobierno estatal y el gobierno federal. Pero bueno, eso es otra plática. Lo que sí le quiero decir es de que es molestoso cuando un niño se mete en una conversación de adulto. El niño tiene que aprender desde casa. Le decía yo de mi madre, ¿verdad? Cuando mi madre, hermano, tenía visitas y nosotros sabíamos y queríamos andar de chismoso, usted sabe la curiosidad del niño, ¿no? Y nos acercábamos, hermano, a la puerta del pasillo y mirábamos, ahí estábamos viendo la conversación. Mi madre solamente sentadita nos hacía, ¡fum! Hermano, ya sabíamos que no andaba con rollos que nos iba a lastimar los sentimientos y las emociones. No, al irse la visita, rácatelas. Y no nos hizo daño. De veras, hermano, yo, gracias al Señor, tengo mis sentimientos muy medio duros de vez en cuando, ¿verdad? Pero buenos todavía. Pero yo se lo aseguro, no fue por eso. Yo no crecí con resentimiento con mi madre por la forma que ella nos disciplinaba. Al contrario, agradeciéndole cuando ya fui un joven más que todo, el haber soportado tantos errores que uno cometió como adolescente y como joven, hermano. Sí, seguro. Entonces, le repito, la palabra tiene que escribirse, la visión tiene que hablarse. Mire, usted tiene que hablar de la visión de levantando la cosecha, pero pastor, ¿cómo voy a hablar de algo que no conozco? Pues ese es el problema, que la gente no la conoce, hermano, y debe de alinearse a la visión, debe de conocerla y debe de promulgarla, debe de escribirla para que pueda el otro que la está viendo leerla. Debe de hacerlo. En aquel día estarán grabados en los cascabeles de los caballos santidad del Señor, y serán las ollas en la casa del Señor como tazones delante del altar. Bueno, estarán grabadas en donde los cascabeles de los caballos. Hoy puede hacerlo en su carro. ¿A qué ministerio va usted? Hermanos, otros traen de Benecer, de Lim, de llamada final donde estaban antes, pero de aquí nada. Hello. Asamblea de Dios, y está bien, muy respetable, pero ¿dónde se congrega usted? ¿Por qué no trae uno de levantando la cosecha? Hay hermanos pastores que no hay. No, sí hay. Hay stickers de levantando la cosecha. Ah, es que yo no sabía, pues tampoco ha preguntado. ¿Correcto? Si hubiera preguntado si hay, para poner uno en mi carro, usted ya sabría que sí hay. ¿Le platica usted a otros de levantando la cosecha? ¿Invita a otros a levantando la cosecha, hermanos? Fíjense, todo eso tiene que ver con escribir para que otros lean lo que usted lleva escrito. Hablemos de otra forma que el Señor mandó o escribió, mejor dicho, en la pared del palacio, en la casa esto sería la casa, pero el palacio del rey. Se recuerda que estaba el rey Belsasar, hermano, estaba utilizando los utensilios del templo del Señor consagrados para su fiesta y beber, y el Señor vino y le escribió en la pared con su dedo. Mene, mene, teque y upalcini. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falta. Hermano, eso le estaba hablando el Señor a este rey, hermano, por lo que estaba haciendo. Pero yo voy al hecho de que el Señor está diciendo, escriban en las paredes. Yo quiero ir a su casa a ver si tiene cuadros con versos bíblicos, hermano, o un logo de levantando la cosecha. Invíteme, por favor, hermano, quiero ver. Si usted tiene ya un logo de levantando la cosecha en su casa, porque es la visión donde usted ha sido integrado, ¿no? A levantando la cosecha. Pero si hoy encuentro de otro ministerio, hermano, yo me voy a poner triste. Yo voy a decir, bueno, comen aquí y va y siembra allá. Si tuviera bicicleta, póngale un sticker a su bicicleta.
El logos del ministerio levantando la cosecha. Hermano Raúl es muy experto para hacer logos. Nos hizo al principio, nos hizo bastantes. A mi esposa le regaló un vaso con una foto nuestra también. Bonito trabajo. Él ha hecho los logos que estaban. ¿Dónde están los logos? Aquí al frente está. El pequeño que quedó, ¿verdad? Pero a eso se llama, hermano, empezar a escribir la visión que Dios te está dando. Empiezas a escribirla, empiezas a recordarla. Ya lo voy a explicar en la conclusión, rapidísimo, para no adelantarme. Entonces, ¿dónde escribió Dios aquí? Daniel capítulo 5, en la pared. ¿Qué le está hablando que puede escribir, hermano, en la pared? Ponga un logos en su cuarto. Quite ese de Van Halen, hermano, de su pared. De AC/DC. Usted no conoce eso, ¿verdad? De Bob Marley, pues. Del Bronco. De los Tigres del Norte. Quítelo. Ponga un logo de Levantando la Cosecha. Grábese la visión. Escríbala. Recuérdesela. En su refri. Ponga un verso. Ponga un logos. La mies es mucho, los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero grábese la visión, hermano. Para que cuando usted vaya a otros lugares, usted se parezca a Ministerio Levantando la Cosecha, porque usted está bajo este orden. ¿Me explico, hermanos? Amén. Pónganlo en la pared, un logos, grandote así. No se lleve el de la iglesia. Yo tenía otro que no supe dónde quedó al final, hermanos, de ese. Número 6. Es de entender, hermano, que muchos escritos fueron en pieles de carnero, a los cuales se le llamó también rollos. Ahí el Señor mandaba que se escribiera. Pero yo lo que le quiero mostrar con este tema es que Dios le da importancia a escribir lo que está recibiendo. No quiero alardear, hermano, pero yo tengo cuadernos llenos de 1987. Desde 1987. Cuadernos llenos, con temas, con su título, escritos. Ahí los tengo. A veces mi esposa me dice, ¿para qué usted aquí tiene todo esto? Ahí tú déjalos, ¿qué importa? Ahí los metemos en un hoyo, aunque no caben, ¿verdad? Pero pues ahí los tengo, hermano. Un montón de papeles, de hojas, hermano. Eso te ayuda a rumiar lo que estás recibiendo de parte del Señor. Te ayuda a ampliar tu visión. Te ayuda a que tú puedas captar cuando aprendes a escribir. Te vas memorizando la visión que este ministerio está manejando, que es muy simple entenderla. Número 7, y vamos entrando en la conclusión. Finalmente el Señor decide escribir en las mentes y en corazones. Algunas personas dicen, ay pastor, por eso yo no escribo en papel ni en mi celular. Pues le vamos a preguntar a ver si sabe de memoria la palabra o si ya conoce la visión de memoria. ¿No? Porque es cierto, el Señor hoy está escribiendo ya no solamente afuera, sino que ahora está escribiendo en las mentes y en los corazones. ¿A qué te lleva eso? A memorizar. ¿A qué te lleva el corazón? A hacer. Entonces lo que el Señor está diciendo, va a llegar el día que yo les voy a escribir, que ya llegó hace 2000 años. Ya llegó. El Señor empezó a escribir en mentes, hermano, y en corazones de carne. El evangelio, el reino. Y cuando Dios te pone con un delegado del reino, que son los ministerios, entonces tú tienes que dejar que te escriban en el corazón la visión para que no colisiones. Jeremías 31:33 dice:
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué dice? Mi pueblo. ¿Le da Dios importancia a que se escriba sí o no? ¿No le oí, hermano? Como para que consideremos venir con nuestros aparatos y nuestros escritos y empezar a escribir. Que tengas guardado y fechado, hermano, cada tema, aunque tú vayas aunque tú digas, ay, yo después lo voy a bajar de internet. ¿Y qué tal si borramos todo de internet? ¿Qué tal si ya no transmitimos? Usted sabe que ahorita nos tienen bien vetados, hermano, a todos los ministerios. Ahorita el YouTube y el Facebook anda, a mí ya me bloquearon el canal por una semana. Y nomás dicen que nomás les dan 3 oportunidades. Yo ahorita tengo a un técnico, hermano, en otro país que está bajando todo nuestro material a un disco duro que está grabado en YouTube. Porque de repente yo digo una palabra aquí, me agarra la loquera, hermano, y digo una palabra y me va como a TV Yahshua, que no me comparo con TV Yahshua, desde luego, pero, hermano, pues, su gran ministerio, todo su material se perdió. Cuando dijo algo que ofendió a ese movimiento que anda atacando a la iglesia ahorita, con todo, como está escrito, que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. No solamente, hermano, murió el hombre de una muerte muy cauciosa, sino que le bloquearon sus canales de YouTube y perdió todo su material. Y otros canales más que tenía. Perdió varios canales y no lo recuperó. Y no recuperó su material. Yo tenía entendido que el material que tenías tú en la red era tuyo, pero no es así. Te quitan el canal y te vuelan también todo tu material. Así como lo ve. Y si no, pregúntele a muchos que les han bloqueado su canal, si les han regresado su material. Sí, ahí en YouTube, cierto, tenemos años tal vez de trabajo, hermano, de temas que muy poca gente ha ido a ver, que son buenos temas, estudios completos. Tenemos los reyes, los montes, el Espíritu Santo, los temas del ministerio del Espíritu Santo, no recuerdo cuáles más, pero hay muchísimos temas. Pero la gente se confía y los tiempos están cambiando, porque hoy en día nos están atacando a nosotros con todo, hermano, a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué nos garantiza que nos van a tener abiertos los canales? ¿Por cuánto tiempo? Mejor escriba, hermano. Lo que ha prevalecido, si usted se da cuenta, han sido los escritos. ¿Cómo tenemos Biblia? Por escritos que han descubierto. ¿Cómo tenemos información de miles de años atrás? Por escritos que han descubierto, que fueron escritos en piedras y en pieles y en papiros, hermano. Sí, por eso es importante escribir. Y el Señor dice que va a escribir en el final en nuestros corazones, pero francamente, hermano, no tenemos gente que en las iglesias que realmente se preocupe por memorizar la palabra del Señor. Yo conocí a un hermano que ese te decía todos los salmos, hermano, y te los recitaba bien recitado. Yo decía, wow, qué mente más privilegiada tiene este tipo, decía yo en mi corazón. Conocí a Darío Salas, por cierto, me dejó sus escritos de toda su vida, ahí los tengo. Ni los he leído, soy franco. He tocado algunos nomás, alguno que otro he visto, hay algunos temas muy interesantes. De todos sus escritos que él hacía borrador, hermano, toda su libreta me dejó. Cuando estuvo con nosotros, antes de morir, el Señor. Pero a mí me impresionó el viejito este, hermano. Él te decía el Apocalipsis de memoria. De memoria. Y nosotros no manejamos a veces ni siquiera Juan 3:16, hermano.
Pregúntele a sus niños si saben qué dice Juan 14:6. ¿Ah? Pregúntale. ¿Sabes tú qué dice? Le digo esto porque los judíos, hermanos, desde que un niño tiene 5 años a 10 años, le enseñan lo que se conoce como el Mishnah, que es la ley oral. Y en la ley oral les están trasladando la visión que ellos tienen de Dios para el pueblo, que sería el conocer lo que es los 5 libros de Moisés, hermano, y los libros del Antiguo Testamento, y los libros poéticos. Pero francamente nos hace falta mucho. Y la razón por la cual nos hace falta mucho es porque la iglesia hoy no solamente se ha estancado, sino que ya no escribe. Ya no escribe. No me voy a poner como ejemplo, pero sí lo quiero hacer. Como líder espiritual de usted tengo que darle este ejemplo. Pero todos los temas que yo predico, yo no le echo la culpa al Espíritu Santo. Yo estoy atento a la voz del Espíritu. Señor, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la serie que vamos a sacar? ¿Qué vamos a predicar? Dame la palabra. Dame la palabra rema. Y le voy a decir algo. No crea que me la da a último momento. No, el Señor ha sido muy lindo conmigo, hermano. Yo todos los temas que si usted me mira sentado acá, a veces terminando mi tema no es porque lo esté terminando. Lo estoy metiendo a mi PowerPoint. Algunas veces. O lo estoy solamente adornando para que se vea más así categórico. Pero yo ya lo traigo escrito. Yo no ando, ay hermanos, es que fíjense que hoy no traigo tema, pero vamos a pedirle al Señor que nos dirija a ver qué tema. No, hermano, sería un crimen. No, eso se hace antes. De decirle, Señor, dame la palabra que tengo que predicar el viernes, el sábado, el domingo, el día que vaya a predicar. Entonces tomo mi tiempo, que son horas de tiempo, no es un ratito, son horas, para escribir mi tema bien deletreado. Si usted me pregunta cuántos temas tengo, cientos. ¿Cuántos serán? No sé. Yo he escrito por muchos años. Puedo sacar libros, francamente, de los temas. El manual de orientación ministerial, el Señor me lo inspiró en 12 horas seguiditas. 12 horas sin moverme, solamente para ir a la oficina, usted sabe, ¿no? Sí. El que quiera servir al Señor, quiera ser un ministro del Señor, debe de aprender, o el que quiera predicar debe de aprender a escribir y a leer. Y debe de aprender a gastar horas, hermano, estudiando la palabra del Señor. No es una hora, no son 2, no son 3, no son 4, no son 5, a veces son muchas horas. Entonces sí, es verdad. Entonces vayamos concluyendo, hermano, con todo esto. Han sido muchos intentos de grabar la visión a seguir en su pueblo que Dios ha hecho. Finalmente nos ha escrito lo que Él quiere dentro de nosotros. Escribiré sus leyes en nuestras mentes, en sus mentes y en sus, ¿qué dice? Corazones. Muchas veces dijo, lo voy a escribir en tablas, luego en madera, luego en papiro, luego en pieles. Luego en los caballos, hermano. Qué interesante. Para que no se los olvidara. Finalmente el Señor dijo, se las voy a escribir dentro. Pero eso ¿por qué cree que lo más importante, digo yo siempre, hermanos, no es saber con este entendimiento? Es recibir la palabra en el Espíritu, que va a engendrar en ti una visión. Te va a ajustar esa visión que estoy hablando, hermano, porque va a ir engendrando en ti la visión en la que Dios te ha plantado, en la que Dios te ha puesto, y tú vas a empezar a abrazarla. Hasta que no venga eso, no la vas a entender, no la vas a amar, no la vas a seguir. Y es necesario que se escriba. Pero para eso yo siempre he dicho, Juan capítulo 16,
verso 13. Cuando dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Recuerde que Jesús está hablando todavía acá. El Espíritu Santo todavía no ha venido. Pero el Espíritu Santo actualmente hoy ya está aquí. Y la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, dice el pasaje correctamente, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No le habla a usted nada de eso? La importancia, hermano, de tener ese contacto con el Espíritu Santo para que hable las cosas que habrán de venir. Pero aquí viene la terminación del pasaje. Dice, porque Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y os sabrá saber las cosas que habrán de venir. Entonces, yo le pregunto a alguien que no lee la palabra, que no escribe la palabra, que cuando predicamos aquí, hermano, no se lleva en sí el mensaje, depende de YouTube, que lo va a escuchar después y al final ni lo escucha. ¿Me explico? Entonces, yo le pregunto, si usted no tiene de Dios, ¿dónde Dios va a tomar? Si usted no se embaraza de lo que aquí está empezando a pasar, porque aquí apenas está empezando a pasar. Le digo, hermano, apenas estamos empezando a pasar. Ya hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto llenura del Espíritu Santo, hemos visto manifestaciones del Espíritu Santo, pero apenas vamos empezando. Pero para que esto explote, tiene que haber una iglesia que abrace una visión. Para que esto explote, que tome lo que es del Señor. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto, corroborando, que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Queda claro que estamos en el tiempo donde Dios está escribiendo en las mentes. Hermano, ¿cómo escribe Dios en las mentes? Dígame, ¿cómo escribe? ¿Cómo aprende uno, hermanos? ¿Cómo aprende? Ayúdeme. ¿Cómo aprende una persona hoy? ¿No le oigo? Sí, está bien, pero se la voy a facilitar a través de los sentidos. No son todos los sentidos, pero dígame cómo aprenden los cieguitos. Yo tenía una amiga que era cieguita, cristiana, con el tacto. Tenía una Biblia, hermano, con unos puntitos y me leía la Biblia correctamente. Fíjese, qué maravilla, hermano. Ella con los ojos blancos. Y nos poníamos a leer la Biblia y ella estaba leyendo la Biblia que yo estaba leyendo con el tacto. ¿Cómo aprende uno hoy con el tacto, si bien es cierto? Pero ¿cómo se escribe en el corazón y en la mente una visión de Dios? Mire, a través del oír, a través del ver y a través del declarar. Porque cuando tú declaras algo que tú has recibido de Dios, te retroalimentas. ¿Me explico? Por eso es que el Señor le dijo a Habacuc, escribe la visión en tablas para que corra el que la lea. ¿Qué le está hablando a usted de eso? De que el Señor estaba diciéndole a Habacuc, asegúrate de que el que la vea, corra a compartirla. ¿Cómo vas a empezar a abrazar una visión, hermano, si no estás embarazado de ella? Yo concluyo con esto. En el ajuste de la visión, Dios se mueve en propósitos. Si el pueblo entiende, avanza, si no, reprueban y siempre están en el primer grado. Pero yo le concluyo con esto, hermano, rapidísimo. Tus ojos deben de ser abiertos
a la visión, pide colirio para que no camines en la tuya. Ay, hermano pastor, es que yo tengo mi propia visión. No, yo le entiendo, usted puede mirar, pero en una visión ministerial tiene que acorparse. Es que no, el Señor a mí me dio mi propia visión, yo le entiendo, pero usted debe de incorporar su visión a la visión ministerial. ¿Me explico? De otra forma, tarde o temprano te va a chocar. Va a chocar porque el de la comisión no es usted, es el ministro. Y va a chocar tarde o temprano. Por eso, tus ojos deben de ser abiertos a la visión. Pide colirio para que no camines en la tuya y el Señor te amplíe la visión y la abraces, hermano. Dios no te la va a escribir ahora en tablas o en papiro y te va a mandar un papel, aunque no está mal porque está permitido, hermano. O te va a decir que la pongas en tu carro. No está mal. Es popusa, ¿verdad, hermanos? Ahí tengo unos charalillos, hermana. Dicho sea de paso, ¿verdad? El Señor no te va a pedir exactamente que vuelvas como los judíos, que pongas en los postes y en los dinteles de tu puerta. Pero mucha gente acostumbra a poner, hermano, una insignia de su ministerio en el refri. Y todos los días se recuerda que se congrega el ministerio levantando la cosecha y que ahí hay una visión. Y que si antes iba a la iglesia bautista, hoy ya no es bautista, hoy ya es hermano cristiano de levantando la cosecha. Usted no deja de ser cristiano porque sea bautista. Yo quiero mucho a mis hermanos bautistas. Pero a mí no me gustaría ser bautista, hermano. Soy franco. Sí. Más cuando yo entiendo, porque yo vengo de una iglesia bautista, cuando a mí el Señor me alcanzó, me llevó a conocer primero lo que era la línea y la doctrina bautista. Entonces la entiendo muy bien. Yo crecí aprendiendo eso, hermanos. Me educaron muy bien, rapidísimamente. Luego el Señor tuvo que agregar lo demás. Tampoco me siento pentecostal, porque hoy en día no hay en sí pentecostales, hermano. Los pentecostales son los que se jalan el pelo y brincan y hermano, y se golpean y dicen, aleluya, qué cultazo hemos tenido. Y todo es lenguas, todo es demonio. Esos son los pentecostales. Y no le agrego para no ofender a nadie más, pero en realidad esos son los pentecostales. Si usted se siente pentecostal, pues le felicito. Deje el costal y saque lo pente. Porque hay demasiados costales, hermano, que no se les ven las lenguas, ni los frutos, ni los dones por ningún lugar. Y el pentecostal se reconoció porque hubo un derramamiento del Espíritu Santo en 2 lugares en Azusa. Azusa no es Azusa, California, es la calle Azusa, una calle miserable, chiquitita, allá en el centro de Los Ángeles, hermano, que se llama Azusa. Yo he estado ahí muchas veces. ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo por primera vez en el siglo XIX? Y surgió el avivamiento pentecostal. Pero hoy en día no tenemos eso. Tengo mucha gente mística, muy espirituista, hermano. No es lo mismo. Usted debe de identificarse como lo que la Biblia dice que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Bautistas, pentecostales, metodistas, nazarenos, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, de Restauración o pentecostales. ¿Qué somos, hermano? Diga conmigo, cristianos, hombre. ¿O no es cristiano usted? ¿No es cristiano? ¿O es católico? ¿O es cristólico? Cristiano. Es que el Señor no fundó otra iglesia que no fuera la cristiana. Ya los apellidos se pusieron, hermano, por corrientes de movimientos presbiteriales y todo eso, pero no nos han ayudado en nada. Nos han dividido más que unir, para ser franco. Yo, gracias al Señor, no tengo problema con ningún ministerio. Si hablan lenguas, a mí no me importa. Si no hablan, también no me importa. Es decisión de cada quien qué nivel de espiritualidad quiere llegar, pero de que yo creo que hay una llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, sí la hay. Y también con los frutos del Espíritu, no solamente en lenguas. Pero bueno, no es el tema. Tus ojos, hermano, deben de ser abiertos a la visión. Pide colirio para que no camines en la tuya, para que tu visión se vaya ajustando.
Porque es posible que tú vengas de un movimiento bautista, nazareno. El otro día estuve platicando con unos pastores, hermano, y yo estuve, bueno, a veces platicamos con algunos pastores y estuvimos tocando el tema del bautismo en agua, hermano. Imagínense. El tema, qué revelación, hermano, tan tremenda. Y hablamos de dos bautismos, porque no hay solamente dos, hay 7 bautismos en la Biblia. Pero hablamos de 2 de ellos, que uno de ellos ya le pusieron como el 8º bautismo, que es el bautizarse por los muertos. Yo digo, yo no creo eso. Hay un ministerio grandísimo que está predominando hoy en día, hermano, que enseña eso. De que están viniendo personas muertas que no se bautizaron y no los dejan entrar al cielo o al reposo porque no llevan el testimonio del agua. Y según ellos están recibiendo visiones y visitaciones y apariciones en sueños y visiones de personas muertas en el Señor, que les están pidiendo que se bauticen por ellos. Eso lo hacen los mormones. No sé si a usted lo bautizaron un día, hermano, usted ni sabe ni por qué. Antes a nosotros en las colonias, hermano, llegaban bases de los mormones. Y uno, súbase, acá va a haber lonche, acá va a haber dulce, acá va a hacer todo. Y le ponían una túnica blanca y lo metían al agua, hermano. Imagínese. Yo pasé por ahí y yo ya tuve que renunciar a eso. Por el muerto que me bauticé, yo renuncio en el nombre de Jesús por si quedó algún rezago por ahí de ese muerto, ¿no? Pero ¿cómo se va a bautizar alguien, hermano, por una persona que ya falleció? Que porque no los dejan entrar, eso, el bautismo. Pero esa era una discusión que tenía con los pastores, hermano. Y la otra era si los niños se pueden bautizar. Uno me decía, sí. Felipe, el carcelero de Filipos, fue bautizado él y toda su casa. Pero la Biblia no dice que había niños ahí. Dice que era toda su casa, pero no había niños. Bueno, yo no veo niños. Si había niños, puede que haya, pero son suposiciones. No se puede establecer. Cornelio, fueron bautizados y toda su casa. Me decía el pastor. Yo le digo, pero la Biblia dice que el que crea. Entonces tiene que haber una conciencia de una capacidad de creer, y un niño no tiene la capacidad de creer. Un niño está nulo en la conciencia. Le digo, no es posible que se pueda bautizar a menos que sea un Samuel. Y cuando yo me refiero a un Samuel, es un escogido de Dios, hermano, que el Señor le habla para un propósito definido desde su niñez. Y le recuerdo que la regla que habla Hechos capítulo 11 en la casa de Cornelio es: ¿acaso puede negar alguien el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Había una señal de que todos estaban hablando en lenguas. Puede que haya habido niños. Yo sí no tendría problemas si veo que un niño empieza a hablar en lenguas con meterlo al agua. Vente. Algún propósito Dios tiene con él. ¿Usted nunca ha visto niños profetizar? De donde yo vengo, hermano, los niños tenían su propio templo. Nosotros el templo grande y los niños su propio templo al cruzar la calle. Y nosotros íbamos, hermano, porque también pues participábamos con los maestros, al templo de los niños chiquititos, así como ellos que están platicando. Ellos allá estaban en su culto con sus maestros, hermano, pero había muchos maestros también, desde luego. Y de repente los niños andaban golpeándose, hermano, tras, y que ja, y de repente los agarraba el Espíritu Santo y decía: pueblo mío, así dice el Señor, y empezaban a profetizar. Y uno se quedaba pasmado, hermano, por mirar a un niño pequeñito profetizando. Usted sabe que cuando Dios pone un don en un niño es porque es un elegido para un propósito. Desde luego que le ha dado el Espíritu. No se le puede negar el agua, desde luego, pero a un niñito que no tiene ningún fruto de nada, los vamos a meter solamente porque los padres creyeron para asegurar que estén en la fe. No.
Entonces le comento esto, hermano, la importancia, ¿no?, de afinar la visión, ajustarla. Porque a veces vienen personas con doctrinas extrañas y las quieren aplicar acá o quieren que las apliquemos nosotros. O posiblemente la forma de culto también extraño o diferente. Y nosotros ya tenemos una línea establecida. ¿Qué le toca hacer al pueblo y a los que, principalmente los de alabanza? Pues ajustar su visión a lo que ya está establecido. Sí, es sencillo. Número 2, debes de conocer la visión. Eso es para ajustar la visión. Debes de conocer la visión de Dios en este lugar. Ya te identificaste con la visión, hermanos. Ya más o menos te das un tinte, dice alguien por ahí, de qué se trata. ¿Te has dado cuenta que nosotros nos dedicamos a enseñar, preparar, y por el otro lado también que tenemos una serie de actividades que giran, que van alimentando el corazón del pueblo? Entre ellos está el Congreso y el Retiro que acabamos de tener. Y dicho sea de paso, 2 actividades hermosísimas, hermano. Me llamó el pastor Ovidio Barrios y me dijo, hermano Tito, ya ve cómo habla él, ¿no? 2 actividades seguidas. Óigame, no, usted está tremendo. No, lo que pasa es que él no sabe que las tenemos siempre. Son seguiditas, hermano. Primer porción, segunda porción. No, y nos faltaron las demás, hermano. Usted sabe, empezamos con la vigilia de fin de año. Y luego en enero empezamos con la actividad de primicias al Señor. Los primeros frutos. Es el mes de enero, 30 días. Al 15 días celebramos, o las 2 semanas, celebramos, hermanos amados, lo que sería la actividad de la cosecha, de las primicias. Hacemos un evento, ¿se ha dado cuenta de eso? En marzo celebramos la primera actividad para matrimonios, que es la noche de gala. Hacemos una cena, hermano, de caché. No es gratis. Estoy pensando en cambiar algunas cositas que no sean gratis porque me preocupa mucho el menosprecio. La verdad que sí. He estado hablando con muchos pastores y tienen el mismo problema. El pueblo está menospreciando muchísimo porque no le está costando nada. Pero la actividad de galas, la cena de galas para matrimonios no es gratis. Pero una cena, hermano, de esas de que usted se siente un rey y la mujer una princesa. Y les cantamos un canto todavía, hermanos. Espiritual, por cierto. ¿O no, Sergio? Buenísimas. Ahí nadie cocina. Porque ahí ordenamos que traigan la comida y que nos la sirvan. Amén. E invitamos a los solteros que tienen ganas de casarse. No los hemos logrado casar, hermanos, pero seguimos teniendo fe en que va a suceder. Oremos más fuerte. Rompamos con ese espíritu y esa maldición de soltería, hermanos. No es porque los queramos mirar tronados, ¿verdad? Porque algunos quieren separarse, pero eso es porque no han aprendido a vivir juntos, pues. Imagínense 2 leones en la misma jaula. Más cuando los dos, están los 2 ángulos, el flemático melancólico y el sanguíneo colérico. Meta un sanguíneo colérico en una misma casa, no, hombre, hermanos, eso va a ser una guerra de competencia. ¿Quién es el mejor líder? Meta un colérico flemático a la misma casa, ahí no se va a saber qué se va a hacer, nadie va a querer hacer nada, hermanos. No hay liderazgo. Mi amor, hagamos esto, lo que tú digas, Hani. No, pero es que yo estoy tratando de ver si tú te animas, porque yo tengo flojera hacerlo. Es el flemático, hermano. Ese, decía mi madre, a ese no tiene sangre en las venas, ese tiene atole. Bueno, en marzo se enseña todo eso, hermano, temas matrimoniales para cómo conllevarse. En cuanto a eso, son exclusivamente para matrimonios e invitados. Y viene un conferencista también a compartir. Yo trato de hacerme un lado, aunque yo he participado también.
para darle lugar a los hermanos. Ustedes me escuchan a mí siempre, de todas maneras. ¿Para qué me quieren en los retiros y en las actividades, hermanos? Imagínense. No se trata de apoderarse de las actividades. Hay que darle lugar a los que vienen para que realmente puedan bendecirnos con la gracia y el talento y el don que Dios les ha dado. Entonces, la visión se empieza a ajustar, hermano, cuando empiezas a conocer la visión de Dios en este lugar que viene a hacer todo esto. Que estoy hablando, está la visión. Nuestra visión gira anualmente hablando en eso. Es el programa. Vigilia, principios de año. Actividad de primicias, marzo. Cena de gala. Mayo, el congreso. Junio, el retiro. Julio, actividad comunitaria. No lo hemos hecho porque en realidad pues usted sabe, la pandemia ha estado crítica. Septiembre tenemos un día de recreación. Ustedes fueron en una ocasión, ¿se recuerdan, hermanos? Medio anduvimos asustados ahí, hicimos lo que pudimos, porque todavía no estábamos liberados del virus, dicen ellos, ¿no? Y luego ya en octubre, otra vez, hacemos otra cena de gala. Septiembre es, ¿verdad? El día de recreación, sí, septiembre. Es septiembre. El Thanksgiving creo que se celebra también en ese día. Noviembre, perdón, hermano. Noviembre, tiene razón, noviembre. O sea, esto es para que se den una idea a ustedes, hermanos, de cómo giramos. ¿En qué nos concentramos? Pues no hemos hecho nada. En realidad, hemos estado muy pasivos. A nosotros nos han reevangelizado a la gente. Nosotros hemos respetado, pero ganan de faltarles al respeto también. La verdad que sí, hermanos, dan ganas. Pero nos han reevangelizado a los débiles. En la pandemia nos salaron familias enteras, hermano. Varias familias enteras para otros ministerios que no quiero ni mencionarlos, que se dedican a reevangelizar. No hay ninguna honra en ello. La honra está en ganar para discipular y discipular para ganar. Que esa sería nuestra visión. Ganar a una persona aún caído, hermano, que no se esté congregando, hay que traerlo a la iglesia. Tiene meses de no congregarse. A un miembro que va a otra iglesia, déjelo donde está. No lo queremos. Primero, no queremos más problemas ni con él, ni con ellos, ni con los pastores. Yo he tenido pastores que me han... Hermano, es que mejor no me meto ahí. Cerremos esta carpeta y sigamos. Pero bueno. Entonces, la visión se va ajustando cuando imitas la visión. Por eso es que debes de imitar la visión. ¿Imitar qué significa, hermano? Por favor, no se haga el loco cuando sabemos que hay actividades que hacer. Por ejemplo, hermano Abisaí, disculpa, la gente no necesita que se le recuerde que el primer sábado del mes hay una actividad para las mujeres. No necesita la gente que se le recuerde. Ni tampoco necesita que se le recuerde la gente, porque eso es mínimo, de que los cultos son los viernes y los domingos. ¿Y dónde está la dirección? Ya la saben. Pero las hermanas deben de tener en su calendario fresco, plantado, que es parte de la visión que tienen que imitar. Imitar significa incorporarse. No hacerse, hermano, que, ay, hermano, fíjese, hermana pastora, disculpe, no voy a poder estar porque tengo que ir a matar una vaca. Fíjese, hermana pastora, que me llegó mi suegra y la tengo que atender. Así ahora le salió el amor a su suegra. Pero eso se llama imitar. Imitar significa es incorporarse, hermano, hacer lo que otros están haciendo. De esa forma tú te vas enrolando en la visión y vas, hermano, conociéndola. Forma tu propio calendario. Cada tercer sábado del mes hay una actividad y un programa para los adolescentes. De aquí no han ido los adolescentes. Tal vez están muy bien los adolescentes, por eso no han ido, hermanos.
pero deberían de atender a ese llamado. Le conviene a los padres que haya quienes se dediquen a trabajar temas, a contactarse con programas seculares, con consejeros, porque eventualmente llegan consejeros, personas profesionales que vienen a dar orientación a los adolescentes. Hermano, les conviene a los padres, yo no entiendo. Es parte de la visión. Entonces, debes de dejar que se escriba en tu corazón para que se pueda leer. ¿Cómo yo ajusto mi visión? Pues hay que dejar que se escriba en el corazón para que se pueda leer. Si yo no me embarazo de la visión que Dios ha puesto en este ministerio, no la voy a amar, no la voy a imitar, no la voy a seguir, no voy a trabajar en ella. Simplemente voy a ser un congregante más, hermanos, de todos los demás. Y yo quiero decirle que en el Señor, todos, grábese bien, hermano, lo que le digo, todos, y los que me están viendo por internet que no vinieron, y los que están en Ken también, en el Señor, todos son llamados a servir. Todos. No hay que, fíjese que yo no sirvo, que porque me duele una pata, que a mí que un dedo gordo, que me duele el pelo, hermano. No, todos. Usted no le está fallando al hombre, le está fallando al Señor. Y Dios se lo está contando. Porque pudiendo hacer su trabajo no lo hace. Y el Señor se lo va a cobrar, se lo va a demandar. Todos son llamados a servir. ¿En qué área? En la área que le corresponda, yo no sé cuál sea. Eso ya sería otro tema, hablar de las áreas internas, hermanos de servicio. Pero la iglesia fue llamada a servir. Todos deben de servir. No debe de haber ningún flojo, ni ningún apaciguado, sentado en las bancas diciendo que no quiero servir. Eso no puede suceder en la iglesia del Señor. Eso es prácticamente un pecado. Escuche lo que le digo, es pecado dejar de servir. Pastor, dame el verso, con mucho gusto. ¿Cuántos saben que es bueno servir a Dios, hermanos? Levanten su mano, todos los que saben. A ver, levanten la mano todos los que saben que es bueno servir a Dios. Todos los demás que no la tienen arriba no creen. ¿O sí creen? Ok. Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Ahí está su verso. Y le puedo dar otros para que se vaya dando una idea a usted de todo esto. Entonces, hermanos, ajustemos la visión nuestra a la visión donde Dios te ha incorporado para que no colisiones y crezcas y empieces a brillar y a servir en el Señor. De otra manera no vas a poder brillar, tarde o temprano vas a colisionar si quieres andar en tu propia visión. Amén. Póngase de pie, démosle gracias al Señor, hermanos. Los hermanos cantan un canto que tiene una voz tremenda, mejor que la mía. Así me dijo el pastor Perello. Espero que no me esté viendo, pero me dice, vos, Tito, ¿por qué te atreves a cantar? Me dice bien claramente. Y yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Eso me lo ha dicho Marvin, me lo ha dicho Elian, me lo ha dicho un montón. Y yo sigo aferrado. Algún día le pegaré, ¿verdad, mija? Sí. Lo que pasa es que yo no sabía que él es salmista. El tipo viene de una iglesia grandísima como director de alabanza, tiene 4 CDs. Yo sin saber. Pues con razón me digo, ¿por qué me atrevía? Pero qué bueno. Qué bueno que le digan algo a uno para corregirlo, hermano, y para motivarlo, ¿verdad? Mi esposa también tiene un gran deseo de cantar, pero ella no nació para cantar. No es que yo le desanime, ¿verdad? Pero cuando mi esposa se ha metido a cantar, ella le echa todos los kilos, toda la carne al asador, hermanos. Y Dios ve eso, yo lo sé. Pero es que hay gente que lo puede hacer mejor que nosotros, Blanca. Que déjalos que lo hagan. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. No se me canse, es temprano todavía. Y oramos y cantamos un canto. Canta eso el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para
Dios está en este lugar. A ver, declárelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Gracias, Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu Llena, amor. Señor. Muévete en mí, Dígale, Señor, lléname, porque hace falta la llenura. muévete en mí. Vamos a captar todo lo que hablé, hermano, con la llenura del Espíritu, alguna del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu de Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete, Señor. Dios Espíritu, Dígale al Espíritu Santo que se mueva, hermano. Vamos, dígaselo. muévete Dígale, en muévete, mí. Señor. Muévete en mí. Fluye, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Aclara la visión, Señor, en Llena mi muchos. vida de tu Aclara la visión. Muévete en mí, Dios Espíritu. Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete, Señor, en esta noche. Gracias, oh Dios, muévete. Toca mi mente, Fluye, Señor. llena mi vida. Llena, Señor, las vidas. Con tu amor, con tu presencia la necesitamos. Llénanos, Señor, con tu presencia. Muévete en mí. Así como tocaste los ojos de los discípulos. La mente, Señor, aclara hoy. Alarga la visión, Señor, en esta noche. Dios Espíritu. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, sobre los ojos. Pon tu mano sobre la mente, sobre el corazón de tu pueblo. Haz una obra gloriosa en este tiempo, Señor. Permite que muchos nazcan a la visión que has dado de levantando la cosecha, Señor. Cuando tú hablaste a mi vida, 1989, Señor. Cuando hablaste, Señor, de este trabajo, de trabajar preparando la cosecha para tu gloria, Señor. Posiblemente muchos de ellos nuevos, muchos de ellos que no, Señor, han conocido una palabra, han venido aquí a aclarar su visión. Y Señor, yo los pongo en tus manos. Y te ruego, Dios, que puedas tocar la mente y el corazón y los ojos, y untas colirios, Señor, en los ojos de cada uno de aquellos que tú has puesto bajo esta cobertura de ministerios, levantando la cosecha tanto en Everett como en Ken y en otros lugares, Señor. Todos aquellos que ven una paternidad, Señor, en este vaso, de antemano extendemos el manto para cubrirlos, Señor, con la visión que has puesto en este ministerio, con la unción, con la gracia, con el don que has dado, Señor, para que estén cubiertos. En el nombre de Jesús, llévalos, Señor. Llévalos paso a paso. No permitas que la visión se distraiga ni que se tuerza, mucho menos, Señor, que se acorte. No permitas que surja la ceguera espiritual. No permitas, Señor, que haya hombres y mujeres que tengan ojos, pero que no tengan visión. Mas antes alarga la visión. Permite, Dios, que tú puedas hacer nacer a muchos en esta visión, para que se incorporen y podamos juntos levantar para tu gloria este trabajo, Señor, que se tiene que hacer aquí en la ciudad de Everett y en Kent, Washington.
en el nombre de Jesús, Padre. En tu mano los pongo por familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Declaro colirio, declaro aceite, Señor. Declaro unción sobre sus vidas, para que ellos puedan ser invadidos por el poder de tu presencia. Gracias, Señor.